tengo el gusto de saludar al doctor Guillermo Blanco Gobea, quien es comisionado estatal de salud mental y adicciones de la Secretaría de Salud. ¿Cómo estás, doctor? Un gusto saludarte. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Un gusto también estar en tu espacio. Muchísimas gracias. Oye, doctor, pues hay un tema que está ocupando de manera temprana, y digo de manera temprana, doctor, porque es un tema de las adicciones, particularmente del fentanilo, que si bien en el estado de Colima no hay un solo caso todavía detectado de consumo de fentanilo, digo, es una campaña temprana porque es lo que busca precisamente el prevenir el tema de las adicciones, pero ahora en un tema que está ocupando a la atención de la comunidad internacional, hay que decirlo, el tema del consumo del fentanilo. Este problema del consumo del fentanilo lo tenemos muy marcado en el vecino país del norte, en Estados Unidos, pero ya empezó a verse algunos casos en la frontera norte con Estados Unidos. En algunos estados fronterizos ya hay reportes de jóvenes consumiendo fentanilo. Preguntarte, ¿el estado de Colima ha lanzado esta campaña de concientización para prevenir y combatir el consumo de las adicciones? Sí, pero particularmente enfocándonos al fentanilo, doctor. Es correcto la información que acabas de mencionar, sí, es un problema en los países del norte, Canadá, Estados Unidos principalmente, y hay unos estados fronterizos donde también se han detectado ya algunos casos de consumo de fentanilo. Del año 2018 para acá ha ido una curva en ascendente, prácticamente 538 casos se han documentado en la parte fronteriza. Afortunadamente en Colima ningún caso. Y como tal, pues esta sustancia se ha catalogado como una droga emergente en todo el mundo. Hay una alerta sanitaria emitida por la Organización Mundial de la Salud. Y en nuestro caso, pues con información que igual ya se expresó en Diálogos por la Transformación por nuestra gobernadora, la maestra Indira Vizcaíno, pues se encontró en algunos eventos, se aseguraron sustancias tipo fentanilo, ya en presentación para consumo. De ahí la importancia de haber iniciado tempranamente esta campaña de advertencia sanitaria para poder evitar el consumo de esta sustancia que es muy adictiva y que tiene un gran potencial de originar morbilidad y mortalidad también. Doctor, platícanos, ¿cuáles son algunos de los síntomas que se tiene cuando una persona consume fentanilo? ¿Cuáles son estas consecuencias en la salud, primero la repercusión, y cómo podemos detectar a lo mejor desde el hogar a un amigo, no sé, que pudiera estar expuesto a esta sustancia? Sí, mira, los efectos iniciales es como cualquier otra sustancia opioide o opiácea, que así es como se les llama a este grupo de sustancias psicoactivas. Por lo que hace es producir un efecto analgésico, producir un efecto de somnolencia, producir un efecto como de hipoactividad también, inclusive disminuye la capacidad de reacción, también disminuye el patrón respiratorio, la persona parece aletargada, inclusive con exceso de optimismo y sensación de bienestar, pero puede empezar a originar algunas otras problemáticas, como por ejemplo empezar a disminuir la presión arterial, disminuir el pulso, inclusive también generar algunas molestias musculares. ¿Y cómo podemos detectar que alguien está bajo el efecto de esta sustancia? Pues hay algunos datos muy específicos. El principal, y creo que es el más visible, es la pupila. Los opioides y opiáceos, el fentanilo en este caso, pues origina que la pupila no se pueda dilatar cuando hay oscuridad, inclusive no reacciona a la luz, se queda de manera muy fija. La pupila es la parte negra que tenemos en el ojo y queda muy chiquitita, muy cerrada, y se le llama inclusive en cabeza de lápiz o en cabeza de alfiler por el tamaño tan pequeño que tiene. Es un dato crucial. Cuando a alguien le veamos una pupila fija, muy pequeña, hay que pensar que puede estar bajo el efecto de una sustancia opioide. Caso contrario, los estimulantes producen una pupila muy grande, dilatada. Esa es la gran diferencia. Otro dato también clínico importante es el patrón respiratorio. Lo vemos respirando muy lento y un poco superficial. Y el otro dato también que hay que observarlos es que la persona puede expresar inclusive estado de somnolencia, es decir, que empezarse a quedarse dormido, que está muy lento en sus reacciones, que habla muy lento, que inclusive le preguntamos algo y pareciera desorientado. Ese dato también es importante. Sin embargo, hay algunos otros síntomas de mayor peligro. Puede la persona inclusive empezar a tener fibrilaciones musculares, puede tener inclusive también paro respiratorio, dejar de respirar por algún lapso de tiempo y eso llevarlo inclusive a tener
absolutamente una nula función respiratoria y puede también llegar a tener una bradicardia, es decir, un movimiento cardíaco muy lento y llevarlo inclusive a un paro cardiorrespiratorio, que es el dato más grave o la consecuencia más grave de intoxicación por fentanilo. Se requiere una asistencia inmediata cuando esto pasa, tiene que llevarse o solicitarse un servicio prehospitalario o llevarse inmediatamente a un hospital, dar reanimación cardiopulmonar previo a llegar a un hospital y evidentemente se requiere de una sustancia que pueda revertir los efectos de este opioide o fentanilo que se llama naloxona. Doctor, ¿de qué manera o en qué consiste esta campaña que se está realizando por parte de la Secretaría de Salud del Gobierno de Colima? Sabemos que es una campaña intensa, primero, de difusión, de información, de darle a conocer a la población las herramientas de la información necesarias, primero para poder detectar, como ya nos lo explicaste, pero también las consecuencias que tiene el consumir cualquier tipo de sustancia, particularmente hablando también del fentanilo. Pero ¿de qué manera podemos hacer conciencia en los jóvenes, doctor, incidir de manera directa para generar esta conciencia en la población? Bien, pues la parte importante e intensa de esta campaña es precisamente la advertencia, el empezar a generar información directa, crucial y también lo más entendible posible sobre los efectos y consecuencias que tiene el consumo de esta sustancia emergente, fentanilo, pero también informar sobre las consecuencias que generan cualquier otro tipo de sustancias psicoactivas y que puedan ellos identificar que existen otras maneras de divertirse, existen otras maneras también de pues atender sus problemas o conflictos, no necesariamente a través del consumo de alcohol, tabaco, cualquier otra sustancia psicoactiva, sino se puede superar cualquier condición a través de tener herramientas de gestión psicoemocional o habilidades para la vida, como le llamamos los profesionales de la salud. Parte de esta campaña va a ser a través de medios de comunicación, medios digitales, con infografías, con entrevistas como esta, pero viene también otra parte importante que va a ser la difusión de los servicios. Cualquier persona que tenga consumo de alguna sustancia o esté en riesgo de consumir puede acudir a recibir asesoría, orientación, una consejería, un tratamiento breve psicoterapéutico y médico para poder dejar de consumir alguna sustancia y que conozcan que en el estado tenemos 2 clínicas de atención residencial en adicciones, una en Tecomán y una en Manzanillo, o el Tecomán para atender hombres adultos y en el caso de Manzanillo atender mujeres adultos. Claro, también están los centros comunitarios de salud mental y adicciones, Tecomán, Manzanillo y Colima, donde pueden ustedes acudir a recibir alguna actividad de prevención, asesoría, orientación, inclusive tratamiento psicoterapéutico ambulatorio. Es decir, sin necesidad de internarse, pueden llevar un proceso para dejar de consumir alguna sustancia. Y también si alguien quiere contribuir en estas actividades de prevención, también se puede capacitar para poder realizar actividades informativas o bien acompañarnos en algunas ferias informativas para poder tener esa atención hacia las personas que necesitan recibir la información importante. Doctor, ¿algún número de teléfono para que las personas puedan solicitar asistencia telefónica, sacar alguna cita en estos centros especializados que nos comentas con sede en Tecomán, en Manzanillo? Claro que sí, mira, pueden igual llamar a la línea de la vida, que es un número nacional y que de ahí te pueden referir a las unidades, creo que es más sencillo y es más fácil de aprenderse. 800-911-2000, esta línea es de orientación telefónica, van a ser atendidos por un profesional de la salud mental y tiene atención las 24 horas del día, todos los días de la semana, todos los días del año. Al momento de llamar aquí, los van a canalizar a la unidad especializada que esté más cerca a su domicilio y invitar a la población que no están solos. Si tenemos alguna situación de consumo de sustancias o alguna situación emocional que requiera atención, cuenten con nosotros. El tratamiento es totalmente gratuito. Doctor, pues agradecerle la oportunidad de platicar esta mañana en Origen Informativo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y un saludo a todos tus televidentes. Bueno, pues ahí escuchó a Guillermo Blanco Gobea, quien es coordinador estatal de salud mental y adicciones de la Secretaría de Salud. Un tema muy importante, pero ¿sabe qué? No solamente el gobierno de Colima se está abocando a la prevención. En Colima, y lo subrayo, no hay un solo caso
como lo confirmaba el doctor Guillermo Blanco, no hay un solo caso de consumo de fentanilo en nuestro estado. Sin embargo, las autoridades han iniciado esta campaña precisamente con ese objetivo, atajar antes el problema de que se presente con esas campañas de concientización a la población. Pero le decía que no solamente están atendiendo lo preventivo, también están accionando a través de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz y la Seguridad. Recientemente, hace un par de semanas atrás, le dábamos cuenta precisamente en este espacio, el decomiso de 8,000 pastillas de fentanilo que se decomisaron en el puerto de Manzanillo. 8,000 pastillas que se evitó que llegaran a las calles, que llegaran a su colonia, a su barrio y que pusieran en riesgo la salud y la vida de muchos de nuestros jóvenes. Entonces, también un reconocimiento a las autoridades de los 3 niveles de gobierno por esta sinergia, por esta coordinación que está dando resultados en materia de seguridad en la población y de la mano con la Secretaría de Salud.